Luego de que Estados Unidos anunciara que se haría cargo de Venezuela hasta que puedan organizarse como tal procesos de transición, el mundo y los venezolanos siguen atentos a cada movimiento y decisión que pueda darse para garantizar este paso de una forma adecuada y segura. En ires y venires de declaraciones aparentemente contradictorias desde Miraflores y tras las duras advertencias desde Estados Unidos a las figuras restantes del régimen, hoy el futuro de la nación pareciera ir tomando rumbo. Otro escenario que, aunque no es prioritario, tampoco ha sido descartado, serían unas nuevas elecciones en las que la líder de la democracia y la paz, María Corina Machado, pudiera participar. Analizamos cuáles son las posibilidades, los caminos y las opciones democráticas luego de la caída del régimen de Nicolás Maduro, y para eso le damos la bienvenida a Desiree Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador. Desiree, bienvenida a la tarde fin de semana. Hola Nicolai, un gusto estar en tu espacio. Desiree, primero, ¿coincide ese plan que tiene Estados Unidos para Venezuela con el plan que la oposición democrática venezolana ya había establecido, o por lo menos como avisoran una Venezuela libre y democrática? Bueno, primero que todo, te agradezco, como te dije hace unos minutos, el espacio, ¿no? Tenemos que entender que en este momento estamos en un momento de transición, ¿no? Para nosotros lo importante, lo prioritario y lo urgente es la liberación de nuestros presos políticos. No existe una transición hacia la democracia o hacia la libertad de Venezuela o un proceso de liberación en Venezuela teniendo nosotros más de 900 presos políticos. Ahora, para responderte un poco lo que me acabas de preguntar, te puedo decir que, mira, las transiciones son complejas. Desmontar la estructura criminal que existe en Venezuela aún, pues nos va a costar pasar por situaciones que van a ser difíciles para aceptar para nosotros y para muchos más, ¿no? Y para algunos venezolanos y para muchas personas que estamos por fuera, ¿no? A lo que podemos nosotros hablar de la diáspora venezolana. ¿Cómo es ahora en este momento poder nosotros aceptar la cara de Delcy Rodríguez, que estamos claros todos de que forma parte de lo que fue la estructura criminal de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, en mando de lo que es la transición de Venezuela, ¿no? Pero tenemos que entender algo. Primero que todo, las decisiones que tomarán la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado, y nuestro presidente electo, Edmundo González, parte desde una de nuestras grandes banderas y nuestros grandes, una de nuestras grandes peticiones, que es reconocer los resultados del 28 de julio. Eso son una primero van los presos políticos como una de nuestras grandes banderas de lucha y luego estaría el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio, en donde se ejerció la soberanía popular a través del voto y la mayoría, más del 70% de los venezolanos, pues aceptamos que queríamos un cambio, trascendimos en el cambio y votamos mayoritariamente por Edmundo González como presidente, ¿no? Esas son una de nuestras peticiones para nosotros entender que estamos en un proceso de transición hacia la liberación de Venezuela. Por supuesto que van a haber algunas aristas que no nos coincidan a nosotros y bueno, en el supuesto negado, como tú dices, que se pueda conversar de unas nuevas elecciones, pues por supuesto que nosotros estaremos nuevamente del lado del liderazgo coherente de María Corina Machado, que es quien nos ha llevado a este punto en donde estamos, por supuesto, a las puertas de lo que nosotros denominamos esta transición hacia lo que es la libertad de Venezuela y el retorno a la democracia en nuestro país. Sí, Desiree, yo quiero que repasemos lo que decía esta semana el secretario de Estado Marco Rubio, quien esbozó el que sería el plan de 3 puntos que espera Washington para Venezuela y su transición hacia la democracia. Veamos lo que decía esta semana Marco Rubio. Bueno, hay muchos detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público, obviamente por razones obvias. Mientras avanzamos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso de 3 partes en Venezuela. Lo describiré ahora. Paso 1 es la estabilización del país. No queremos que entre en caos parte de esa estabilización, y la razón por la que nosotros entendemos y creemos que tenemos el mejor apalancamiento es la cuarentena. Como ven, 2 barcos más fueron incautados hoy. Estamos en medio y de hecho estamos ejecutando un acuerdo para sacar el petróleo. Tienen petróleo atascado en Venezuela.
Venezuela. No lo pueden mover por el bloqueo, por las sanciones. Vamos a sacarlo entre 50 millones de dólares. Vamos a venderlo a tasas del mercado, no a las tasas de descuento que estaba con Venezuela. Ese dinero será manejado de tal manera que vamos a controlar cómo se va a distribuir para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. Entonces tenemos mucho por hacer para la estabilización. La segunda fase será una fase que nosotros llamamos recuperación, y eso es asegurar que compañías estadounidenses y del hemisferio occidental y otros mercados también al mismo tiempo comiencen a crear el proceso de reconstrucción en Venezuela para que las fuerzas de oposición puedan recibir amnistía, ser sacadas de las prisiones y comiencen a reconstruir la sociedad civil. También la fase 3 es la transición. Algunas de estas se intertocan. Describiré esto en los días que vienen, pero sentimos que estamos avanzando de una forma muy positiva. Desiree, a mí en lo personal me cuesta ver, y aquí debo confesarlo, una concordancia entre lo que dice Estados Unidos y lo que muestra el régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en cuanto a la fase de la estabilización, de la recuperación, de la que hablaba el secretario Marco Rubio, pues ellos están muy esperanzados en el proceso de excarcelaciones. De hecho, Donald Trump había puesto fin a sus planes de una segunda oleada de ataques contra el régimen porque decía estar esperanzado en las excarcelaciones. Sin embargo, nos vamos hacia lo que está pasando, nos vamos hacia lo fáctico, lo medible, y estamos viendo excarcelaciones a cuentagotas. Parece, perdón la palabra, pero una tomadera de pelo. Es así, mira, ellos siguen usando a los venezolanos y a los presos políticos, en este caso, como mecanismo de presión y de chantaje. Estamos claros que dilatar el proceso de excarcelación de ciudadanos, estamos claros que inocentes, ¿no? A los ojos de los venezolanos y a los ojos del mundo entero, son presos por condiciones políticas. Entonces, realmente es darle continuidad a lo que nosotros podemos decir que es una tortura psicológica para ellos y, por supuesto, para sus familiares, que ya van a 48 horas de haberse dicho en cadena nacional que iban a haber una serie de excarcelaciones y que definitivamente la gran mayoría de los familiares de los presos políticos no han recibido la llamada ni tienen ninguna información acerca de cómo están sus familiares y realmente cuál es el proceso que se les va a otorgar, en este caso, la libertad de sus familiares. No lo saben. Y es un mecanismo de tortura psicológica, como te digo, y es seguir jugando realmente con los deseos y con los anhelos de libertad, en este caso de los presos políticos y de Venezuela, porque Venezuela y los venezolanos, adentro como afuera, estamos expectantes de realmente hasta cuándo van a tener a personas inocentes bajo ese secuestro que está ahí, porque estamos claros que no se está aplicando justicia en el caso de los presos políticos. Desiree, y ayer, tras reunirse con los principales directivos de las mayores empresas petroleras de Estados Unidos y tras una semana de la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguraba con entusiasmo que todos estarían felices en la transición política en Venezuela. Escuchemos lo que decía. Todos serán felices en Sudamérica, todos. Lo que hemos hecho, algunos dirán que es un milagro, de hecho, y Venezuela es feliz. Creo que todos serán felices. Muchas gracias a todos. Desiree, en lo personal, ¿estás feliz con lo que ha ocurrido en Venezuela? Por supuesto, la caída de Nicolás Maduro, pero ¿no genera también preocupación la forma en la que se está reinstalando el régimen ahora con la venia de Estados Unidos? Bueno, fíjate, nosotros no lo vemos como una reinstalación. Realmente yo creo que ellos están en un proceso muy duro, en un proceso en donde a ellos mismos los han mandado a desmantelarse como régimen criminal. Definitivamente están bajo la presión de Estados Unidos, que en su momento estas mismas advertencias que se le está haciendo a los que forman parte del gobierno y de la presidencia hoy en Venezuela, se le hizo en su momento a Nicolás Maduro y él decidió pues definitivamente ignorar cada una de las advertencias que se le hacían y cada una de las presiones que se le hacía desde la administración Trump. Yo creo que ellos están en ese mismo escenario, pero ahora con lo histórico que fue la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores como un antecedente de lo que realmente les puede suceder si no acatan el tutelaje hacia lo que ha sido para nosotros la apertura de lo que es la transición en Venezuela hacia la libertad, ¿ok? Entonces, mira, la verdad es que te puedo decir que para nosotros ellos están obligados a depurarse y a desmantelarse como estructura criminal, están obligados a
A ver, nosotros todos conocemos a los círculos bolivarianos, nosotros conocemos a las estructuras paramilitares que están armadas en Venezuela y que ejercen un control social en Venezuela, ¿ok? Ellos están obligados a desmantelar todo ese tipo de estructuras que montaron a través del tiempo y que lograron ellos de manera muy exitosa lograr controlar y pisotear lo que es la voluntad popular del pueblo, ¿no? Yo creo que están en su fase final, sin ninguna duda, y pues definitivamente nosotros estamos viendo cómo se escribe la historia de Venezuela minuto tras minuto y cómo se va desenvolviendo lo que es la caída de este régimen que nos ha tenido secuestrados por más de 20 años. Claro. Y por supuesto, una cosa es la que digan los líderes del régimen frente a cámaras y otra cosa lo que pueda estar pasando tras bambalinas, las presiones que eventualmente podría estar ejerciendo Estados Unidos, las exigencias, los reclamos que le podría estar planteando Washington. Era Desiree Olaves, coordinadora de Vente Venezuela en Ecuador. Desiree, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde.